Buenas noches. Estamos en nuestro jueves de estudio bíblico. Esta es la clase número 3 de Introducción a las manifestaciones del Espíritu Santo. Vamos a orar para poder entrar a la palabra. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu santa presencia, Señor. Te damos gracias por el Espíritu Santo en nosotros, sobre nosotros y alrededor de nosotros. Señor, disponemos espíritu, alma y cuerpo para recibir de la semilla incorruptible de tu palabra, Señor. La abrazamos en nuestro corazón con mansedumbre. Te doy gracias por la unción para poder enseñar tu palabra en esta noche con profundidad, pero con sencillez, en el nombre de Jesús. Gracias por la unción, Padre. Me apoyo en ella, descanso en ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, hemos tenido 2 semanas de descanso por las fiestas navideñas, ¿no? Navidad, Año Nuevo, cayó día jueves, así que voy a hacer una recapitulación de lo que hemos estado estudiando del curso Introducción a las manifestaciones del Espíritu Santo. Dije que en este tiempo Dios va a manifestar mucho más, se va a manifestar por medio de las manifestaciones del Espíritu Santo, y vamos a ver a la iglesia, al cuerpo de Cristo, moverse en lo sobrenatural de una forma poderosa. Lo que antes parecía imposible, lo vamos a ver posible, porque esa es la perfecta voluntad de Dios. Dios quiere que caminemos en lo sobrenatural, y lo sobrenatural son las manifestaciones del Espíritu Santo. Algo muy importante que también dije es que tenemos que saber, entender, conocer y comprender lo que el Espíritu Santo está haciendo aquí en la tierra. Vimos en Juan capítulo 16, versículo del 7 al 15, no lo voy a leer porque estoy recapitulando. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Número 1, el Espíritu Santo convence de pecado al mundo, a las personas que no conocen a Dios. Al creyente no, convence al de pecado al mundo. Número 2, el Espíritu Santo magnifica el nombre de Jesús. Número 3, guía al creyente a toda la verdad. Número 4, el Espíritu Santo toma y lleva el control de la iglesia. También dije que el bautismo en el Espíritu, con la manifestación de hablar en lenguas, es la entrada a todo lo sobrenatural de Dios, así como el ocultismo, la brujería, la hechicería, es la puerta, es la entrada a todo lo sobrenatural de Satanás. Dije que el misticismo, o el tratar de entender o tratar de seguir a Dios o percibir las cosas del Espíritu por medio de las emociones, eso es carne, y eso le abre la puerta a Satanás. Hemos dicho que las emociones son buenas, pero son buenas en su lugar. También dije que todo creyente lleno del Espíritu Santo que ora en lenguas tiene dentro de él todo el poder que necesita para estar arriba y no abajo en esta vida. Y también dije que para interpretar el movimiento del Espíritu Santo en cualquier lugar es necesario conocer al Espíritu Santo, teniendo comunión con él. ¿Cómo tenemos comunión con él? Orando en lenguas, orando en el Espíritu. Y también incluye esto cantar con salmos e himnos, con cánticos espirituales. También dije que Dios no quiere que seamos ignorantes acerca de las cosas espirituales o de las cosas que pertenecen al Espíritu de Dios, porque algunos piensan que los dones del Espíritu Santo ya han pasado, ya no son para este tiempo, y algunos saben poco, o su conocimiento, como es poco, es limitado, ¿no? Por eso en 1 Corintios 12:1 el apóstol Pablo nos dice: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Esa palabra, dones espirituales, que la encontramos en 1 Corintios 12:1, donde dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esa palabra, dones espirituales, es la palabra griega carisma, ¿ya?
La palabra griega carisma, que significa dones, que no aparece en el original en el griego, en Primera de Corintios 12:1, en Primera de Corintios 12:1, ni tampoco en Primera de Corintios 14:2. En ambos casos aparece la palabra neumáticos, ¿ya? La palabra correcta ahí no es carisma, sino neumáticos, que significa las cosas que pertenecen al Espíritu. Hay más cosas que pertenecen al Espíritu Santo, además de los dones. Entonces, Primera de Corintios 12:1 habla de dones, ministerios y operaciones, que son las cosas que pertenecen al Espíritu. Si leemos Primera de Corintios 12:1, nos dice: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. La palabra dones espirituales, ahí no es carismas, que la vamos a ver su significado más adelante. Es la palabra neumáticos. Si leemos Primera de Corintios 12:1, conforme está escrito en griego, diría de la siguiente manera: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de las cosas que pertenecen al Espíritu. Entonces, la palabra dones ahí espirituales es la palabra neumáticos, que significa las cosas que pertenecen al Espíritu. En Primera de Corintios 14:12 leemos: así también, pues, vosotros, pues, que anheláis dones espirituales. Vuelvo a recalcar, la palabra dones espirituales aquí no es carismas, es neumáticos, ¿ya? Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Si leemos de acuerdo al original en griego, diría así: así también ustedes, parafraseando en nuestro lenguaje, así también ustedes, pues que anhelan las cosas que pertenecen al Espíritu, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Todas las manifestaciones del Espíritu Santo son sobrenaturales y pertenecen al Espíritu, no al hombre. Y no son necesariamente espectaculares, son sobrenaturales. Y no tienen nada que ver con una habilidad natural o mental. Son sobrenaturales y son espirituales, ¿no? Entonces, los gentiles y los judíos de aquel entonces, porque estábamos hablando del libro de Hechos, en el tiempo de Pablo, cuando Pablo escribe, ¿no? Los judíos y los gentiles de aquel entonces estaban relacionados y familiarizados con lo que eran los poderes sobrenaturales de Satanás. En esos tiempos, como ahora, había magos, hechiceros, brujos, adivinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y para esas personas de ese tiempo, tanto gentiles como judíos, no era ninguna novedad ver poderes sobrenaturales. Lo que ellos necesitaban eran reglas, eran límites de lo que era verdaderamente del Espíritu de Dios y lo que no es de Dios. Como les dije, no todo lo de Dios es no todo lo sobrenatural es de Dios, ¿ya? No todo lo sobrenatural es de Dios. El ejemplo lo tenemos con Moisés delante de Faraón, cuando Moisés tira su báculo, su vara, ¿no? Los brujos, adivinos, hechiceros, también tiraron sus varas y se convirtieron en serpientes como la de Moisés. La diferencia es que la de Moisés se convirtió en serpiente y se tragó a las otras serpientes. Entonces, no todo lo sobrenatural es de Dios. Y algo que tenemos que entender es que las manifestaciones del Espíritu Santo siempre atraen la atención a Cristo, no al hombre. Nunca, jamás debemos exaltar al pastor, al ministro o al hombre. La Biblia nos dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Obviamente tenemos que respetar el don espiritual, el don ministerial. Tenemos que amar y respetar al don. El don, estoy hablando aquí de la persona, ¿no? Del pastor, del ministro. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Pero siempre tenemos que exaltar a Dios. Jamás idolatrar o levantar a ningún hombre, ¿ya? Para nada. Entonces, también dije que existen palabras en los textos originales del Nuevo Testamento que están en griego, que en nuestras versiones han sido traducidas por la palabra don, dones o expresiones similares. La sesión anterior
o la clase anterior, la clase número 2 de introducción a los dones del Espíritu, toqué esta palabra dorón. La palabra dorón significa regalo, presente, propina, una ofrenda o algo gratis. La palabra dorón la encontramos en diversos versículos en la Biblia. Solamente voy a dar uno. Mateo 2:11 dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. Ya, esa palabra presente es la palabra dorón, que era un regalo, un presente, una ofrenda. ¿Qué eran esos presentes o ese dorón? Oro, incienso y mirra. ¿Quiénes trajeron eso? Los reyes magos. No, no eran reyes, eran astrónomos, porque la Biblia condena lo que es la magia, la hechicería. Entonces, la palabra ahí está mal traducida. No eran magos, eran magoi, eran astrónomos. Entonces, ese es el significado de la palabra dorón. Pero también la palabra dorón está relacionada con la palabra didomi, que significa, en griego significa dar, entregar. En Primera de Corintios 12:7 encontramos la palabra didomi, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esa palabra, dice, le es dada, es la palabra didomi. Las manifestaciones del Espíritu Santo nos son dadas gratuitamente como y cuando el Espíritu Santo quiere, ¿ya? Mas no significa que nosotros lo podamos utilizar cuando nosotros queremos. No podemos utilizar los dones del Espíritu Santo cuando nosotros queremos. Nos son dadas por el Espíritu Santo y las usamos cuando Él desea, cuando alguien necesita de Dios. Y en Primera de Corintios 12:4 también dice, ahora bien hay diversidad de dones. Aquí la palabra dones es carisma, pero el Espíritu es el mismo. Y también hemos estudiado en la sesión anterior acerca de la palabra dorea. La palabra dorea significa gratuitamente, algo que es gratis, con énfasis en ese regalo o con la calidad o la naturaleza de ese don o ese regalo. Quiere decir que es un regalo, algo muy particular, muy especial, muy maravilloso. Por ejemplo, esa palabra dorea la encontramos en Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don, aquí Jesús está hablando de él, dorea, de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua. Aquí Jesús está hablando con la samaritana y está hablando de él como el don, ¿no? La palabra de Dios nos enseña que toda dádiva, ¿no? Todo el don, ¿no? Lo que desciende de lo alto, del Padre de las luces, ese don, el don que vino de arriba, ese don maravilloso, está hablando de Jesús. Sé que estoy corriendo porque estoy recapitulando y estoy hablando y enseñando cosas que ya enseñé en las dos sesiones anteriores. A partir de aquí, sí, ya comenzamos la parte número 3. Lo anterior fue una recapitulación de la sesión 1 y la sesión 2. Entonces, a partir de aquí ya comenzamos y vamos a ver la palabra merismos. Estamos a introducción de los dones del Espíritu Santo, parte número 3. ¿Cuál es el significado de la palabra merismos? Merismos. Aquí dice mersismos. Está mal escrito ahí, pero la palabra es merismo. ¿Qué significa merismos? Repartir, dividir, distribuir. ¿Qué significa repartir, dividir, distribuir? Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 4 y leemos. Dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos. Esa palabra repartimientos es la palabra merismos. Repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Dije que la palabra repartimiento, merismo, significa repartir, distribuir. Ese es el significado. Y aquí encontramos la palabra y.
con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos. Acabamos de ver aquí que la palabra repartimientos no puede significar dones espirituales, porque Dios ya les había dado a ellos como testimonio, señales, prodigios y diversos milagros, hablando de los dones espirituales. Pero vamos a esa palabra y. La palabra y en Hebreos, que acabamos de leer en Hebreos 2:4, es una conjunción y esto significa que algo más es añadido además de los dones espirituales. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios, vuelve a añadir, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Entonces, en el griego, la palabra repartimiento significa distribuciones del Espíritu Santo, refiriéndose también a los dones del ministerio quíntuple de Efesios 4, versículos del 8 al 11. Cuando hablo del ministerio quíntuple, de los dones del ministerio quíntuple, son los siguientes: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestros. Esos son los 5 dones del ministerio, o ministerio quíntuple, o el señorío de Cristo. Vamos a ver Hebreos 4:12 para concluir con la palabra merismos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir. Acá la palabra partir, hemos dicho que significa distribuir, dividir, ¿no? Ese es el significado: repartir, dividir, distribuir. Y penetra hasta partir, divide, merismos, el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, tengamos claro que la palabra merismos significa repartir o dividir. Entonces, ahora vamos a la siguiente palabra, que es la palabra carisma. De ahí sale la palabra carismáticos. ¿Ya? ¿Cuál es el significado de la palabra carisma? Es un don dado por la gracia de Dios con énfasis en la persona que lo da. Por la gracia de dicha persona, sin mérito por parte de quien lo recibe. Y la palabra en el griego para gracia es charis, ¿no? La palabra dice: de gracia recibimos, de gracia das. Todo lo que recibimos de parte de Dios es para bendecir y para servir a las personas. Por eso la palabra misma nos dice: cada uno, según lo que recibió, ministrelo a los demás. Cada uno. Entonces, ¿qué significa carisma? Es un don dado por la gracia de Dios con énfasis en la persona que lo da. ¿Quién lo da? Dios. Por la gracia de esa persona, y los que recibimos no hemos hecho nada para ganarnos ese carisma, esa gracia, ese regalo, ese don, ¿no? Vamos a ver Romanos capítulo 5, versículos 15 y 16. Y ahí tienen la palabra carisma, pero el don, carisma, aquí la palabra don es carisma. Recuerde que hemos hablado de diferentes palabras griegas para la palabra don, como carisma, dorea, neumáticos, dones del espíritu, ¿no? Vamos a leer entonces Romanos 5, del 15 al 16, viendo el significado correcto de las palabras griegas aquí. Pero el don, el carisma, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don, dorea, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, carisma, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Aquí está hablando, cuando habla de, pero el don, el carisma, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos, para los muchos la gracia y el don de Dios.
Aquí está hablando de lo que sucedió por causa de Adán, ¿no? Por la transgresión de aquel uno, de Adán, nos separó a todos de Dios. Abundaron muchos, murieron los muchos, o sea, estábamos muertos sin Cristo por la desobediencia de Adán. Pero aquí dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Aquí hay una gran diferencia, ¿no? Está hablando de la consecuencia del pecado de Adán que nos mató a todos, y está hablando del regalo de Jesucristo que nos bendijo a todos, por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Y al final dice, pero el don, carisma, el regalo, esa gracia, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Para justificación. Veamos 1 Corintios 12:4 para ir entendiendo. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el charisma de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, este carisma es un don conferido que tiene con autoridad, con poder para cumplir la tarea. Estamos en Cristo. Ahora estábamos muertos, porque la paga es muerte. Estábamos muertos por el pecado, ¿no? Pero en Cristo tenemos vida eterna. Y no solo tenemos vida eterna, sino tenemos poder y autoridad. Tenemos los neumáticos, los dones del Espíritu, para que el Evangelio sea esparcido en todo el planeta. Entonces, la palabra carisma habla de un don conferido con facultad, con autoridad, con poder para cumplir la tarea. ¿Ya? La tarea que cada uno recibe de parte de Dios. Entonces, ese es el propósito con el cual recibimos el don o el carisma. El don o el carisma. Sigamos avanzando. Acabamos de ver Romanos 6:23, 1 Corintios 12:4. Vamos a ver 1 Corintios, ¿dónde estamos? Romanos 6:23. Vamos a ver Romanos 6:23. ¿Qué pasó? 1 Corintios 12:4 y leemos. Ahora bien, hay diversidad de dones, carismas, pero el Espíritu es el mismo. Y 2 Corintios 1:11 dice, cooperando también nosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don, el carisma concedido a nosotros por medio de muchos, por medio de muchos. Y Romanos 1:11 nos dice, porque deseo verlos para comunicarles algún carisma, algún regalo espiritual, alguna revelación de Dios, a fin de que seamos confirmados. Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, carismas, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. 1 Corintios 12:28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego los profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Aquí el don de lenguas es un carisma, es la palabra carisma, es un regalo. Y en 1 Corintios 12:30 nos dice, ¿tienen todos dones, carismas de sanidad? Aquí está hablando de los dones del Espíritu, está hablando de los dones del Espíritu, y la palabra para dones del Espíritu, aquí es carisma. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? 1 Timoteo 4:14. No descuides el don, el carisma que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos
del presbiterio. Según de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don, el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, el capítulo 12 de Primera de Corintios no habla únicamente de los dones, como hemos visto, sino de las cosas que pertenecen al Espíritu, que son las cosas que pertenecen al Espíritu. Habla de dones, ministerios y operaciones, ¿ya? Por eso se llaman las cosas del Espíritu. Una cosa son los dones del Espíritu y otra cosa son las cosas del Espíritu. Y en las cosas del Espíritu están incluidos los dones, los ministerios y las operaciones o manifestaciones del Espíritu. En Primera de Corintios 12, del 4 al 6, y leemos, dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces podemos aquí ver la palabra dones, ministerios y operaciones. Tanto en Primera de Corintios 12:28 como en Efesios 4:8 no habla de las manifestaciones de los dones del Espíritu, sino de los ministerios. Ministerios. Primera de Corintios 12:28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego los profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones. La palabra dones ahí es domata, y la palabra domata significa regalo. Dio dones a los hombres. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí está hablando de ministerio, porque ¿cuáles son los dones que da aquí? Y el mismo que también descendió, es el mismo que también ascendió para llenarlo todo y dio dones a los hombres. Y él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Con qué propósito? Para la edificación de los santos, para entrenar a los santos. Quiere decir que el Señor Jesucristo llama personas, selecciona personas, porque esa palabra, y el mismo que descendió es el mismo que también ascendió para llenarlo todo, y él constituyó, ¿ya? Él constituyó, ¿no? Esa palabra constituyó significa él seleccionó o él señaló con el dedo. Por eso siempre digo, Dios no acepta voluntarios, él llama personas. Entonces, él constituyó a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y los maestros. Todavía el ministerio quíntuple está en la tierra. Todavía es necesario el ministerio quíntuple en la tierra. Porque ¿cuál es la función del ministerio quíntuple? Efesios 4:11 dice, él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y en el versículo 12 nos dice, ¿para qué llamó a estas personas? Para la edificación de los santos. Y eso es lo que estoy haciendo en este momento, como don ministerial, como pastor, como ministro, como maestro, edificando a los santos. Ustedes son los santos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Entrenando, preparando a los santos para que sean soltados y entren y cumplan con el plan y el propósito con el que Dios los ha llamado. Entonces, vamos a ver Primera de Corintios 12, del 4 al 7, y leemos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, todo creyente tiene el derecho de fluir en los dones como Dios quiere, no como tú quieres. Yo fluyo en los dones del Espíritu como Él quiere, no como yo quiero.
Vamos a ver primera de Corintios 12:7, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Una persona o la persona que es llamada, que es un ministro, que tiene el llamado de Dios en su vida, va a fluir con más frecuencia en las manifestaciones del Espíritu, porque estas son parte de su equipo. El equipo para que cumpla con el oficio ministerial para el cual el Señor lo ha llamado. Por eso siempre digo, al que Dios llama, Dios lo equipa. Y ese es un equipo sobrenatural. Jesucristo llama, el llamado viene de Jesús. Él constituye. Pero los dones, los carismas, las manifestaciones, las cosas del Espíritu, las da el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, al que llama, lo equipa. ¿Para qué? Ese equipo es para que pueda cumplir con el ministerio al cual Dios lo ha llamado. En 1 Corintios 12, del 8 al 10, y leemos, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. ¿De qué está hablando aquí? Aquí están los 9 dones del Espíritu Santo. Estos son los regalos, las manifestaciones, los regalos del Espíritu Santo. Cuando dice a otro, quiere decir que no es el mismo individuo. No es cierto que alguien pueda tener o los 9 manifestaciones o 9 dones o 9 manifestaciones del Espíritu Santo en su ministerio. Puede ser que cada una de esas 9 en algún momento se haya manifestado y se manifestó a lo largo de su vida ministerial, pero no quiere decir que los 9 dones del Espíritu estén operando en una sola persona de manera continua. No, no. Solo Jesús tenía el Espíritu Santo sin medida. Jesús fue apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y Jesús fluyó con todos los 9 dones o manifestaciones del Espíritu Santo. Vamos a ver Juan capítulo 3, versículo 34, porque dice, porque el que Dios envió, habla de Jesús, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Pero en 1 Corintios 12, 11 nos dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. O sea, yo podría decir a cada uno en particular como el Espíritu Santo quiere. Entonces el Espíritu Santo reparte a cada uno los dones de él, sus dones. Ahora, para que tú puedas identificar qué dones están operando o manifestándose en tu vida, te animo a que pases tiempo orando en el Espíritu, orando en lenguas. ¿Ya? Entonces, hay personas que en alguna oportunidad fluyeron, se manifestó alguno don o manifestación del Espíritu Santo y piensan, ahora yo tengo ese don y puedo ponerlo a funcionar cuando yo quiera. Y cuando lo hacen se meten en problemas. Están tratando de crear una manifestación del Espíritu por ellos mismos en su carne. Entonces, cuando ellos hacen las cosas en su carne y no en el Espíritu, ahí le abren puerta a espíritus malos, a espíritus engañadores y falsificadores del diablo. Por eso hay que tener bien claro lo que es la guianza del Espíritu y estar conectados en comunión con el Espíritu Santo. En 1 Corintios 12, 11 dice, acabamos de ver, pero todas estas cosas las hace uno en el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Las manifestaciones del Espíritu se manifiestan como el Espíritu Santo quiere. Podemos usar como nosotros queremos. Hay una unción depositada en mí, dada por Dios, y puedo fluir en los dones del Espíritu y puedo decir cuando algo por el don de la palabra de ciencia, pero es cuando el Señor me lo muestra, no cuando yo quiero. No es que yo lo puedo usar a mi antojo, no, yo tengo que ser y todos tenemos que ser muy cuidadosos
Nunca tratar de crear una manifestación que no está existiendo. Siempre tenemos que tener esa de que es el Espíritu Santo hablando en nosotros acerca de los dones, manifestaciones para bendecir a alguien. Tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Tenemos que estar seguros cuando es el Espíritu Santo. Y no se preocupe y no se asuste porque el Espíritu Santo está en usted y Él sabe cómo tratar con usted. Primera de Corintios 12:1 o 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, las manifestaciones del Espíritu Santo se dan cuando el Espíritu Santo quiere. No las podemos usar a nuestro antojo cuando queremos o nos da la gana. No, es bajo la guía del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:31 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente. Y Primera de Corintios 14:12 nos dice, así también ustedes o vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. La epístola a los Corintios o la carta a los Corintios es una carta escrita a toda la iglesia, no es solamente para los Corintios o los Corintios, es para nosotros también en este tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, cuando dice procurad, ¿ya? Procurad, anhelad los dones, no está diciendo que fulano puede querer esta manifestación y lo tiene, y mengano la otra manifestación o don y la va a tener. No, no está hablando de eso. Nosotros de manera individual y también de manera colectiva, como iglesia local, tenemos que desear que estas cosas, las manifestaciones del Espíritu, sean hechas mientras está entre nosotros. Dejar que el Espíritu Santo use a quien Él desee usar. Y para eso, el primero que tiene que tener conocimiento de las cosas del Espíritu es el pastor. La palabra de Dios nos dice, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí. ¿Quién? El Señor Jesús. Y el Espíritu Santo está ahí, en la persona del Señor Jesús. Entonces, aquí está hablando de cómo la iglesia en conjunto debe procurar las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Si yo camino en la luz de la palabra de Dios que yo tengo, tendré comunión con Dios y podré crecer en mi caminar cristiano. Si tú caminas en la luz que tienes de la palabra y te mantienes en esa luz, en ese conocimiento, en esa revelación que tú tienes, tendrás comunión con Dios y podrás crecer también en tu caminar cristiano. Vamos a quedarnos aquí. La próxima semana continuamos con Introducción a los dones del Espíritu Santo, parte número 4. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. La recibimos, Señor, con mansedumbre, la guardamos. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender tu palabra, Señor, y poder fluir en los dones del Espíritu Santo para bendecir, Señor, para hacer de bendición a nuestra familia, a las personas, a toda la gente, Padre, para poder predicar el evangelio con poder en el nombre de Jesús. Amén y amén.